Gracias, Jesús. Amén. Amén, hermanos. Cuán grande es el Señor. Bien bueno es Él. Amén. Por acá vamos a invitar al pastor Germán Maldonado, que nos trae la palabra. Hoy día el Señor nos va a hablar. A veces hay alabanzas que desde el profundo del corazón y uno mal agradece al Señor. Amén. Dios les bendiga esta mañana, mis hermanos. Amén. Agradecido una vez más por esta hermosa oportunidad de poder predicar su palabra. Ha sido una mañana maravillosa en la cual hemos adorado al Señor. Sabemos que su presencia está en medio nuestro. Amén. Cuán grande es Él. Amén. Cuán grande es nuestro Señor. Un día estaremos con Él y reinaremos por una eternidad junto a Él. No sé si usted se fijó en la mañana cómo estaba, ¿cierto? Una neblina muy espesa. Como que trae nostalgia a veces para algunos, ¿cierto? Como, digamos, tristeza. Pero así es la vida, como la neblina de la mañana. Pueden haber dificultades, problemas, pero al mediodía la neblina se disipa. Ahora un poquito antes. Y ahora vemos como el sol está brillando. Vamos a tener en nuestra vida muchas dificultades. Es parte de la vida. Su palabra lo dice: en el mundo tendréis aflicción, pero dice después: confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Su promesa, la promesa del Señor, fue estar con nosotros hasta el fin. Amén. Es una forma de decir con respecto a la tierra, porque vamos a estar con Él para siempre. Amén. Y como les decía, estoy muy contento y como siempre un poco nervioso de poder entregar su palabra. Se viene por muchos detalles, y uno de los más importantes es que estamos siendo portador de la palabra del Eterno, de Dios. Y al comprender quién es Dios y ser uno el instrumento de poder hablar a través, que Él hable a través de uno, decir responsabilidad es muy poco. Amén. Es una honra, pero vaya que a veces es difícil y pesa, como dice nuestro obispo. En los tiempos antiguos era una vez al año que se entraba al tabernáculo y había que entrar santificado, porque si no, con la cuerdita en el tobillo lo tenían que sacar muerto al sacerdote. Y quizás cuántos, y lo digo con todo respeto a todos los predicadores del mundo, a cuántos espiritualmente se les ha tenido que sacar muertos del altar. Y eso, por eso, predicar la palabra es una responsabilidad, y como una vez más uso la palabra de nuestro obispo, pesa, pero hay que ser también obediente, porque si fuera por no hacerlo, quizás no me atrevería, pero por honra y obediencia lo hago, y agradezco a los pastores de este lugar por la confianza de poder permitir que yo pueda entregar una palabra. La verdad que se me cruzan muchas cosas en mi cabeza, porque para serles bien honestos, estar frente al obispo acá predicando no es fácil. Él tiene ya, como vamos a celebrar pronto, 50 años en la cual él ha servido al Señor, y a veces nuestra vida ha sido intermitente en servir al Señor. A veces entramos y salimos unas 2 veces en los 50 años que el obispo ha estado. Quizás yo he salido unas 3. No, yo recuerdo una que en mi juventud puede ser en la que más al hombre le cuesta permanecer, ¿cierto? Por culpa de uno mismo. Amén. Por culpa de uno mismo.
¿Se recuerdan cuál era el título del último mensaje que les compartí? Sí, que algunos anotan, así que eso es bueno. A veces yo no anoto, pido que anoten y yo a veces no lo hago. Pero para recordarles, el último mensaje tenía por título Volver a empezar, ¿se acuerdan? Amén, volver a empezar. Y después cuando nosotros volvemos a empezar, en nuestra vida ocurre algo importante, que es tomar decisiones. ¿Vale? Amén. Y cuando volvemos a empezar podemos decir entonces que podemos conquistar. Si no empezamos algo, no tomamos una decisión de volver a empezar, no podemos pensar en conquistar o hacer algo. Y el mensaje de hoy también quise ponerle un título. ¿Y cuál cree usted que es? Conquistar. Amén. Pero antes de seguir más adelante quisiera invitarles a orar. Amén. Para que, como decía nuestro obispo al principio, que sea la palabra del Señor edificando nuestras vidas. Amén. Que sea Él hablando a través de mí. Amén. Le invito a orar. Padre, en esta hora te doy gracias por esta oportunidad una vez más que tú me das. Esta honra y privilegio de poder llevar tu palabra, de poder predicar en esta mañana, Señor, a mis hermanos, a tu iglesia, Señor, a tus hijos. Úsame, Señor. Urgentemente necesito que me uses. Lléname de tu gracia, de tu humildad, Señor, de tu poder. Por amor a tu pueblo, por amor a mi vida, por la honra que tú te mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Esto no se puede editar? No. Le invito a tomar asiento, por favor. Esta semana no les voy a hablar de mi semana, pero ha sido ha sido cansadora en varios sentidos. Solo les voy a contar la parte física y no emocional. Pero, por ejemplo, en mi trabajo hay días que son más agitadores que otros. Y justamente me tocó el viernes y ayer los días más agitados. Cuando le hablo de agitar es correr. Pero resulta que nos regalaron unas cerámicas de piso. Pero había que subir a buscarla al cuarto piso y bajarla sin ascensor. Y eso lo hice después de todo el día viernes que corrí como chino arrancando. y terminé muerto, y después se suman algunas cosas que son un poquito emocionales. Entonces se me venía esto al recuerdo. Pero cuando pensamos en que tenemos un Dios grande y que Dios nos ha encomendado una misión de volver a empezar y de conquistar, sin duda lo que nos pueda pasar y suceder en el diario de nuestra vida es parte del propósito que Dios tiene, aunque no lo entendamos. Y muchas de las cosas que nos suceden, sin duda, es porque Dios así lo ha querido. Y de las que menos comprendemos son las que Dios más se va a glorificar. Amén. Un hombre común y corriente en esos tiempos, por ejemplo, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hay muchos que vieron eso y supieron de eso
ninguno de ellos podía quizá entender cómo era posible que un hombre tuviera que morir en una cruz para que después toda una humanidad recibiera redención de todos los pecados. Hasta en estos tiempos, los hombres que no creen en Dios cuestionan esa realidad y por eso no creen. Dicen, ¿por qué Dios no se tomó otro plan? Porque no entienden lo que usted y yo entendemos, lo que le fue revelado solo a sus hijos. Por eso el corazón de muchos, la mente de muchos está cegada. Por eso dice la Biblia que Él vino a lo menospreciado, a lo vil de este mundo, y cerró el entendimiento a los sabios, a los que se creen sabios. Y usted y yo somos hijos de Dios. Siéntase privilegiado de que Dios le ha escogido y ha entendido lo eterno de la gloria de Dios. Mire, antes de entrar al mensaje, el Señor trae esto al recuerdo a mi vida. Cuando mis hijos eran pequeñitos, los dos, me recuerdo a mi hijo. Yo quería que él entendiera ciertas cosas de la vida y que me entendiera a mí, que lo que yo quería para él era lo mejor, que me obedeciera. Pero entendí de parte de Dios que yo no podía traerlo a él a mi realidad, porque lo que yo ya entendía como adulto, él no lo podía entender. Entonces, ¿qué tuve que entender yo? Tuve que bajarme, que es diferente. Por eso me dice, asociándolo con esto, dice que su palabra dice que Jesús se humilló. Dice hasta lo sumo, quiere decir hasta la tierra misma se bajó. Entonces cuando Dios me hizo entender esto, yo literalmente, y también obviamente en una forma simbólica, me agaché a conversar con mi hijo. No lo hice venir a mí. Yo me fui a su mundo. Y mi hija está aquí presente. Yo me introducía en el mundo de ellos, lo que a ellos les gustaba. Si a mi hija se le salía a la cabeza la muñeca y ella lloraba por eso, yo no podía criticarla porque se le salía a la cabeza la muñeca. Yo tenía que meterme en su corazón y en su mente de que eso para ella era muy importante. ¿Y qué tenía que hacer yo? Ponerle la cabecita, ¿cierto?, al cuerpo de la muñeca. Tenía que ayudarme en eso. Mi hijo es lo mismo, se le salía, por ejemplo, la ruedita al auto, yo tenía que, si él lloraba, entendía, ¿qué estás llorando por esto? Claro, porque en mi mentalidad adulta para mí eso no es tan importante, pero para él era muy importante. Entonces yo entré en su mundo, en lo que era importante para ellos. Algunos ya entendieron la analogía. Él tuvo que bajar de su gloria. Él no lo trajo a usted, no lo tomó y dijo, mira, entiende esto. ¿Cómo no lo entiendes? Y sigues pecando y lo trae y lo lleva donde usted y yo, y nuestro pensamiento se reventaría la forma de la gloria de Dios, de lo que pasa allá arriba, donde ni siquiera a Pablo se le fue permitido contar. Pero ¿qué hizo él? Dejó su gloria, se encarnó en un hombre, en Cristo, para que usted pudiese entenderlo. Y habló en lo más sencillo de lo que un hombre puede entender: árboles, ríos, plantas, fruta, animales. Él se bajó y él se humilló al punto de morir. Me está costando mucho predicar. Y te pido disculpas por eso, porque mi esposa me ha dicho 1000 veces que no pida disculpas. En Josué 1:1, y ahí vamos, ahora vamos a la escritura. Amén. Josué 1:1. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Anteriormente hablamos de volver a empezar. Ese fue el título de la predicación anterior. Cuando volvemos a empezar, eso quiere decir que estamos dispuestos a hacer cambios en nuestra vida. Por lo tanto, estaremos dispuestos a obedecer. Y el obedecer será un sinónimo de conquista, tanto espiritual como física. Cuando usted vuelva a empezar, significa que va a oír y va a obedecer. Porque ha tomado una determinación en su vida de decir, esto se acabó. Y estamos hablando de algo que está mal hecho. Amén. O de una vida que usted no quiere llevar. Por lo tanto, usted determina levantarse y volver a empezar. Eso significa que el sinónimo de volver a empezar es obedecer. Oír y obedecer. Amén. Si bien en Moisés hubo tiempos de conquista, sus inicios fueron de reconciliación primero, consigo mismo y luego con Dios y su pueblo. Fue un tiempo de preparación de una decisión de volver a empezar. Cuando Josué tomó el mando por mandato de Dios, dado a Moisés, sus inicios fueron directamente de conquista. ¿Qué podemos aprender de estos dos hombres? Que habrá tiempo de volver a empezar y otros de conquistar. Y hoy es el tiempo de conquistar. Amén. La pregunta es, ¿en qué tiempo se encuentra usted en este momento? Porque usted dirá, por ejemplo, claro, la predicación anterior fue de volver a empezar. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo no hice caso. No he podido volver a empezar. Bueno, hoy es un momento de volver a empezar de nuevo. Y tomarse de esta palabra, en la cual usted debe conquistar. Cuando el Señor nos llama a nosotros a conquistar, primero es a conquistar nuestra vida. Como hizo Moisés, se reconcilió consigo mismo, se reconcilió con Dios, y después de reconciliarse con Dios, la labor de él fue reconciliar a su pueblo con Dios. Todo eso mientras Moisés estuvo en el desierto. ¿Cuánto tiempo estuvo? 40 años, ¿cierto? Esos mismos 40 años estuvo Josué, ¿dónde? De esclavo en Egipto. Mientras uno era preparado en el desierto, el otro estaba siendo preparado en Egipto. Ahora, entre paréntesis, me voy a ir al mundo, como dicen que Egipto simboliza al mundo, me voy a ir al mundo a prepararme. No es, está fuera de contexto eso. Amén. Y Dios, cuando a nosotros también nos manda a conquistar, como les decía anteriormente, primero debemos empezar por nuestra vida, de conquistar aquellas cosas que nos dominan. Y una de las cosas que nos dominan es nuestro carácter, nuestra forma muchas veces de ser, nuestra forma de hablar, aún nuestra forma de mirar, como el Señor nos había enseñado anteriormente. A veces el cómo nosotros miramos a nuestro hermano, o en la intimidad de nuestra casa, cómo miramos a nuestra esposa o a nuestro esposo, cómo le contestamos, cómo hablamos con nuestros hijos, como les comentaba anteriormente. Nosotros muchas veces, y esto es triste y espero que no nos pase a nosotros, pero somos piedra de tropiezo para que otros entren y conozcan al Señor, porque aún no hemos permitido que Dios moldee parte de nuestro carácter. ¿Y saben que eso el Señor lo está haciendo todos los días? De alguna forma nos dice, porque si somos hijos del Señor, el Señor nos está iluminando o diciéndonos. Él usa muchos medios para poder decirnos, hey, tu carácter, tu forma de responder.
Bueno, hay un dicho que dice: pon tu cerebro en funcionamiento primero antes de poner tu lengua en movimiento. Y como dicen otros también, que es muy reiterativo ya, pero tenemos 2 oídos y una sola boca. Tenemos que escuchar más que hablar. Pero eso a veces nos cuesta. ¿No le ha pasado a usted que cuando está recibiendo un consejo o está hablando con un hermano y el hermano tiene algo muy hermoso y bueno que decirnos, estamos escuchando esperando que termine en vez de escuchar y recibir lo que nos dice? Porque queremos hablar. Nosotros queremos hablar. Y entonces no prestamos oído a lo que el otro nos está diciendo para quizás aprender o ser edificado a través de lo que nos dice. Yo le digo porque a mí me ha pasado. Y más de una vez tengo que, guarda silencio, escucha, aprende. Y cuesta. Porque a veces siempre nos creemos un poquito dueños de la verdad. O que somos más correctos que el otro. Ya me puse pesado. Iba tan bien, hermano. Bueno, la palabra toda muchas veces no es todo para uno, ¿cierto? A veces el Señor va desmenuzando para ti, para ti, para ti. Es como una mesa donde se sirve, ¿cierto? Pero usted no tiene que ser mañoso, ¿ya? ¿Quién fue Josué? El nombre de Josué significa Yahvé es salvación o Yahvé es Señor, que traducido es Dios es salvación o Dios es Señor. La edad que tenía Josué, cuando le decía anteriormente, cuando Josué fue escogido por Dios, era aproximadamente entre 80 y 85 años. Miren lo impresionante de esto. Hace poco pensaba en esto. ¿A qué edad nombran a los papas? Los católicos tienen entre 70 y 75 años. Y a veces, me voy a meter en problemas, pero bueno. Pero a veces las iglesias evangélicas a esa edad ya no sirve. Pero para ellos, alguien que representa a la Iglesia Católica a nivel mundial, alguien de 60 o 70 años, está pero en la madurez perfecta. Jovencito. Soy un bebé. Jovencitos. Porque para Dios no hay edad, hay un corazón dispuesto. Y dice que, su palabra dice que levantaremos las alas como las águilas. ¿Y qué hacen las águilas cuando tienen entre 30 y 40 años? Porque viven aproximadamente 70 a 80 años. Suben a lo más alto. Se sacan el pelaje, se sacan el pico porque no pueden comer, porque ya se les ha, ¿cierto?, atrofiado de tal forma que, pero ellas tienen 2 opciones: morir o rejuvenecerse y volver a vivir. Y volar en lo más alto, porque dice que vuelan sobre las nubes tormentosas. ¿Qué significa eso? Que vuelan sobre los problemas. Los miran desde arriba. Y el Señor nos invita todos los días a rejuvenecernos. Nos invita a decir: puedes sacarte el plumaje, cambiar tu carácter, volver a vivir, creer que puedo hacer algo contigo. Él es Dios. Y si usted es eterno, Él no cuenta la edad. ¿Ha pensado en eso? Para Él no existe el tiempo. Si es eterno, amén. Aunque su palabra le llama anciano de días, pero es más joven que nosotros para pensar. Él tiene mucha fe en lo que Dios puede hacer contigo. Por eso Él ha escogido. No limite el poder de Dios en usted. Amén. La edad que tenía Josué cuando fue escogido por Dios era aproximadamente 80 a 85 años. O sea, pasaron 40 a 45 años más antes de ser enviado. Podemos darnos cuenta que el número que más se habla en Éxodo y en Josué, el número 40. ¿Y se recuerda lo que habíamos hablado anteriormente, lo que simbolizaba el número 40? El fin de un ciclo y el comienzo de otro.
los días, hermanos, podemos volver a empezar como les decía. Hay un ciclo que hay que romper en tu vida. El número 40, Dios nos está hablando en este tiempo porque Dios quiere algo romper en tu casa, en tu familia, en tu vida personal. Él quiere un cambio rotundo. Lo quiere, y aunque se haya repetido desde que Noé subió al arca con su familia y los animales hasta este tiempo, decimos, Él viene pronto. Porque Él viene pronto. Y Él desea, no solo desea, Él lo va a hacer. Él va a cumplir el propósito en tu vida. Me atrevería a decir que aunque tú no quieras, si eres un escogido de Dios, aunque tú no quieras, no puedes ir contra la voluntad de Dios. ¿Y sabe que eso es glorioso? No poder ir contra la voluntad de Dios. Porque Él pone el querer como el hacer. Él lo pone aquí, en tu corazón, en el bien. Qué increíble no poder arrancar de su gran amor. En Él no tenemos escapatoria. Su presencia nos rodea. Como dice el salmista, que su escudo está alrededor nuestro. ¿Sabe lo que? Un escudo, si usted lo ve, es así. Pero este escudo te rodea. No hay por donde el enemigo pueda entrar. Si tú le crees. Amén. Vamos al versículo 6 y 7. 6, 7 y 9. Dice: esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y este es uno de los versículos clave, ¿cierto?, del capítulo 1. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Lo que sí me llama mucho la atención en estos 3 versículos, que se nombra 3 veces una cosa: sé valiente. En los 4 versículos le dice: sé valiente. Sé muy valiente, le dicen una. Pero creo que se lo dijo porque Josué estaba muy asustado por la tarea que Dios le estaba encomendando. Tenía miedo. Y como Dios conoce el corazón del hombre, le decía una y otra vez: sé valiente, sé muy valiente. Pero si nosotros tomamos también en cuenta cómo empieza desde el versículo 2, si lo leemos una vez más, le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Versículo 2: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Note algo importante. Cuando Dios le habla, lo primero que hace Dios es darle una información. Le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Empieza con una información. Luego empieza con una estrategia. Le dice lo que tiene que hacer y luego le entrega una estrategia de cómo va a conquistar. Lo que me llama la atención de esto una vez más es que él no le pregunta a Josué: ¿sabes? Mira, pasa esto, como pidiéndole permiso de usarlo. Le dice: esto pasa, aquí está la estrategia. Y después le dijo: y quiero que seas valiente porque esto harás. La pregunta es: ¿en cuál de las 2 posiciones o fases de la vida estamos nosotros?
en la que nos tienen que preguntar si queremos, o en la posición de esto harás. Y en eso se basa la madurez del Hijo de Dios. Se basa en cómo está tu corazón. Se basa en qué alineado estás con el cielo, en la voluntad de Dios para con tu vida. En la que tienen que pedirte, por favor, o eres espiritualmente una persona proactiva, que tú sabes que en cualquier momento Dios pedirá algo de ti. ¿Y qué significa eso? Que Dios usará obviamente a los hombres que Dios ha puesto por delante, en la forma que Dios tiene que hablarte. Dios nos pone en esas dos disyuntivas. Si te ponemos en balanza, nos pone Dios en balanza también a mí. ¿En qué fase estoy? ¿En la que me tienen que pedir por favor? ¿O en la que estoy dispuesto a decir heme aquí? Y eso le pasó a Josué. Dios no vino a pedirle por favor. Le informó, mira, murió Moisés. Y yo te he dado la tierra. Y de esta forma lo harás. Rodearás la tierra. Por 6 días darás vuelta. Y el último día, ¿cuántas vueltas? 7 vueltas el último día. En total dio 13 vueltas. El Señor le dio una información, le dio una estrategia y le dijo que tenía que ir. Mire, pero mire esto. En el versículo 9 le dice recién, estaré contigo. Recién ahí le dice. Lo que me llama la atención de esto, una vez más les digo, ¿en qué posición estará mi vida y la tuya? ¿En que tendremos que saber que Dios estará? ¿O solamente obedecer? Y saber por fe que si Él me lo está pidiendo es porque Él ya está ahí. Y si me está dando esta estrategia para hacer lo que tengo que hacer, solo me queda decirle, si a usted, Señor, se le ocurrió, lo voy a hacer. Pero para eso hay que estar alineado, como le digo, con el cielo. Hay que estar todos los días conectados con Dios, vivir en el Espíritu, para oír la voz de Dios, para saber qué es Él. Amén. Es increíble, hermano, al mirarlo a usted. Creo que el Señor quiere hacer cosas increíbles con tu vida. No sé, me atrevo a decir, no sé cómo está tu casa. No lo sé porque a ustedes no les conozco aquí. Pero tu intimidad la conoce Dios. Y a veces, yo me atrevo a decir que a veces te preguntas, ¿cómo arreglo todo este caos que hay en mi hogar, en mi trabajo, en mi familia, en mi vida? Y el Señor te dice, esto harás. A Él le dijo, rodearás la tierra, a Josué. Ahora el Señor también le pide a usted y le está diciendo este día, esto harás. Hay estrategias espirituales que Dios tiene para hacer contigo. Quizás tienes que ayunar 1, 2, 3 días, 4, 5 días. No sé qué estrategia el Señor te va a dar para conquistar lo que tienes que conquistar. Tu vida, tu familia, y para los que quizás tienen alguna empresa, su empresa, no sé. Pero Dios entregará estrategias en las cuales tú le dirás al Señor, sí, Señor, heme aquí. Mi gran deseo, mi gran anhelo, Señor, que tú me lleves un día, pero no a mí solamente, a mi familia, mis hijos. Quizás sufren por un nieto, por un sobrino, por una tía, por alguien que no conoce a Cristo y lo ama porque el amor de Dios está en tu vida y necesitas una estrategia para llegar a ellos. Y estás cansado porque estás usando tus propias herramientas. Un hacha sin afilar. Un martillo que se le sale el mango todo el tiempo. Y Dios quiere entregar en tu vida y en tu mano una estrategia.
Les voy a confidenciar algo. Cuando yo me casé, ¿cuántos años llevamos de casado, mi amor? 28. 28. Por si acaso, si alguno tiene buen corazón, ya y desea regalarme algo, no. No, un abrazo, mi hermano, y con el regalo acá atrás, no. El 13 de agosto cumplimos 29 años. 29 años de casado. Pero esto no, ¿saben? Curiosamente no se lo voy a contar con vergüenza. Para ese tiempo es una vergüenza ser un hombre así. Pero este tiempo se lo quiero contar porque lo que nos sucedió espiritualmente con mi esposa fue algo espiritual para salir de una situación que estábamos viviendo. Aunque tú no lo creas. No, si yo sabía que eras así, van a decir algunos. Yo era muy, pero muy, ¿qué cree usted? Celoso. Por ejemplo, si convocábamos a celosos, yo estaba aquí, estaba predicando. Yo era el rey de los celosos, hermano, era terrible. Mi esposa tenía que caminar con su cabeza abajo. Si íbamos en la micro, tenía que mirar para abajo, no podía mirar para afuera. Hermano, era una enfermedad. Estaba enfermo. A propósito, ¿dónde está mi esposa? Pero en mi corazón, y quiero hacerlo cortita esta historia, yo sufría porque no quería ser así. Sabía pero lo triste es que hay hombres que no se dan cuenta que están destruyendo a su familia por causa de los celos. Mire, llámele celo, mal carácter, que la comida está fría. Algunos, hermano, ¿qué? Yo me pregunto a esos esposos que le discuten o pelean con la esposa porque le sirvió la comida fría o la sopa helada. Caliéntesela a usted. O porque no le planchó la camisa o el pantalón. O se le olvidó lavarle algo. A veces arman un escándalo por estupideces. Y provocan un caos dentro de la casa. ¿O no es así? Entonces, volvemos a los celos. Y yo muchas noches yo lloraba porque yo no quería ser así. Y con mi esposa oramos una noche y el Señor le dice a mi esposa que teníamos que ayunar 3 días. Y ayunamos esos 3 días. Pero en esos 3 días sucedieron cosas que yo creo que fue el Señor. En mi trabajo donde estaba, llegó una persona, ahí me tocaba a mí hacer clase, administrar el club, arreglar las canchas. ¿Ya? Eso tiene un nombre en lo secular. Bueno, ese era yo. Y me pagaban muy poco. Hasta hoy me di cuenta que me robaron. Bueno, esa es otra historia, no les voy a... Aunque estoy con una demanda, no, tampoco. Y llega una persona, yo estaba atendiendo, fíjate, aquí estaban todas las cosas para vender, bebidas, y yo estaba atendiendo aquí, y aparecieron 3 personas, y detrás de esas 3 personas había un hombre. Yo llego ahí, y yo lo veo, y la voz del Espíritu me dice, cuando se vayan todos, y hasta con instrucciones, a usted le va a parecer, bueno, me pasó, y mi obispo sé que me cree porque él tiene unos testimonios que... y me dice el Espíritu Santo, cuando se vayan todos, dile a él que ore por ti. Y yo dije, estoy delirando. O sea, la primera, dije, una cosa que se me ocurrió. Listo, atendí a la primera persona. Dile a él que ore por ti. De nuevo, en mi corazón, que no era una voz audible, pero sabía que algo me estaba hablando fuerte aquí. Bueno, la cosa que después me dijo, ¿me da una Coca-Cola, por favor? Yo le di la Coca-Cola y le dije yo, sin titubear, dice el Señor que usted ore por mí. Y me mira y me dice, amén, me dice. ¿A dónde? ¿Aquí mismo? Sí, ya. ¿Puedo entrar? Sí. Y se dio la vuelta y entró. Arrodíllese, me dijo. Y me arrodillé
Y oró por mí y mi jefe, menos mal que estaba en la oficina. Porque él oró y soltó lengua y profecía así, casi se incendiaba el lugar. Y empezó a orar por mí. Y eso fue el primer día. Y el hombre lo habían contratado para hacer los jardines en ese lugar por 3 días. Y le expliqué, le conté todo lo que me estaba, esto estoy destruyendo a mi familia, a mi ser. Me dijo, yo estos 3 días voy a estar con usted. Trajo su guitarra, adorábamos al Señor, leíamos la Escritura. Y llegó el tercer día y lo raro que le pedí la dirección, nunca la dirección existió. Y nunca más he sabido de él. Hasta el último día. Llegué ese día en la noche a la casa, pero el Señor me dijo, hay que hacer algo más. Tú tienes que perdonar a alguien, me dijo. O si no, no vas a conquistar este territorio. Y dije, ¿a quién, Señor, debo perdonar? A tu madre. Debes perdonar a tu mamá. Y le pregunté al Señor, ¿y por qué a mi mamá, Señor? Yo así como, ¿y por qué a mi mamá? Y de repente, hermanos, como un éxtasis, ¡pum! Y me llevó al momento en que yo quedé marcado y por causa de eso, yo fui celoso. Me llevó a un momento en que yo vi a mi mamá en una situación que tenía 10 años. Abro una puerta y me llevó a ese momento. Y ese momento el Señor me dijo, es el que te marcó. Y tienes que perdonarla por eso. Y cuando en mi corazón la perdoné, yo me senté a los pies de la cama. O sea, claro, si lo recuerdo todo, muy bien, como si fuera ayer. Y le dije, Señor, ya fue este hombre, ya perdoné a mi mamá, pero me siento igual. Pero estaba muy acongojado, pero me sentía con mucho dolor, y en eso empiezo a orar, Señor, por favor, o si no, me voy a morir. Mi hijo era chiquitito, tenía 1 año, Jeremías, y mi esposa durmiendo con él ahí en la cama. Estábamos en una pieza nomás en ese tiempo. Hermanos, en un momento siento que entra una luz así de 1 segundo y me pegó aquí en la cabeza. Me movió la cabeza. ¡Pum! Aquí. Y entró la luz. ¡Pum! Y yo sentí como que desperté de una historia terrible. Y me sentí una nueva persona, así como que era otro. Pero ¿sabe lo curioso? Mire, y esa parte no se me quitó. Lo primero que hice es ver la ventana. Si estaba cerrada. Abrí la cortina, sé que de por donde entraba la luz estaba todo oscuro. Fui a la puerta, vi todo. Y en ese momento mi vida de verdad fue otra, fui otro hombre. Y esa noche dormí como muchas, cientos de noches que no había dormido tan cómodo y abracé a mi esposa como nunca. Y los tomé a los dos y los abracé tan fuerte y me sentí tan libre. Y recién ahí me sentí que yo amaba a mi esposa. Dios tiene una estrategia contigo. Dios te está hablando. Dios nos está hablando. Y esto para conquistar es espiritual. No sé cómo Dios lo va a hacer contigo. Tú tienes tus vivencias, yo tengo las mías. Aquí no hay algo más glorioso que otro, porque la tuya va a ser extraordinaria. Porque es tu vivencia, por eso va a ser extraordinaria. Porque para Dios eres en esta tierra como si no hubiese nadie más. El amor de Él es como si no hubiese nadie más en esta tierra más que tú.
Él nos ama. ¿Sabe qué? El amor de Dios es tan grande que teológicamente, si tú lo entiendes, entonces está cerrado. Porque su palabra dice que el amor de Dios traspasa todo conocimiento. El día que comprendamos el amor de Dios, quiere decir que no sabemos cuán grande es Él, como lo cantábamos. Amén. Hubieron unos hombres en el año 1880 en la ciudad, en China, unos hombres coreanos. Y entre ellos los chinos hablaban del amor de Dios y de cómo el Señor les había alcanzado. Y ellos les predicaban a todos los que habían en ese lugar. Eran como canteras en esos tiempos de los años 1880 donde trabajaban. Y los coreanos que estaban ahí recibieron a Cristo en su corazón. Pero ellos, al recibir a Cristo, se dijeron a sí mismos: queremos llevar este evangelio a Corea. Pero en esos tiempos, Corea no se permitía entrar a ningún cristiano. Y al que sabían que era cristiano, lo mataban. Y estos coreanos, cuando recibieron a Cristo en el corazón, ellos echaron suerte con unas bombillas, y al que le tocaba la más larga, ese ganaba, y como ganó, se iba a arriesgar a llevar el evangelio. Lo más increíble de esto, que ellos querían, a pesar aún de que podían morir, querían ganar la apuesta para poder llevar el evangelio, y le tocó a uno primero. ¿Y qué hizo? Llevó la Biblia. Los chinos le regalaron una Biblia y la llevó entre sus pertenencias. Llegó a la frontera, ¿y qué pasó? Revisaron sus pertenencias, encontraron la Biblia y lo mataron ahí mismo. No lo dejaron entrar. La noticia llegó a los otros dos. Se rindieron. Esta es una estrategia, se llama la estrategia de la soga bendita. Y usted lo va a entender por qué se llama así, o de la cuerda bendita. El segundo empezó a arrancar hoja por hoja. ¡Qué sacrilegio! No, era una estrategia. Y empezó a arrancar hoja por hoja al segundo. Y la empezó a meter en sus pertenencias. En los calcetines, en la ropa, en las mochilas. Llegó a la frontera, lo revisaron y encontraron las hojas. Lo decapitaron. Esta es una historia real. Le cortaron la cabeza. Llegó la noticia después de tiempo al tercero, que él tampoco había podido entrar y que lo habían decapitado. ¿Usted piensa que se rindió? Usted dirá: al primero lo mataron, al segundo lo decapitaron. ¿Para qué voy a ir yo? ¿Ir a buscar la muerte? No. Pidió a Dios una estrategia. Y empezó a sacar hoja por hoja y muy meticulosamente empezó a hacer una cuerda. Una cuerda con la cual él sostuvo su equipaje. Lo amarró en su cuerpo como que fuera una cuerda para amarrar su equipaje, su mochila. Y emprendió el viaje. Llegó a la frontera. Revisaron el equipaje, no encontraron nada. Nunca se le imaginó que la cuerda era la palabra de Dios. Y él logró entrar y predicó el evangelio casi a toda Corea. Y en este tiempo Corea es uno de los países con los cristianos en número más grande del mundo. Aproximadamente 6 millones de cristianos, con la iglesia más grande de todo el mundo, de 880.000 miembros, solo una iglesia, en la cual pastorea el pastor David John Cho.
Tendremos algunas discrepancias doctrinales, pero el Evangelio llegó a Corea. Y por causa de un hombre o de 3 hombres, porque los otros 2 se inspiraron a este, de uno que le creyó, por una estrategia que el Señor puso en el corazón, lo logró. Dios, y le vuelvo a reiterar, tiene planes con usted. Y debemos creerle. Yo no sé, le vuelvo a reiterar, qué es lo que Dios quiere hacer con usted. Quizás sigue luchando con sus propias fuerzas. En el tenis, en mi trabajo, se usan muchas estrategias. Y a veces dentro de la cancha pareciera que fueran sucias. Pero mientras la pelota pasa al otro lado, está correcto. Obviamente pegando con la raqueta. Entonces, por ejemplo, hay jugadores que insisten en un solo lugar. Porque piensan que, por ejemplo, este golpe que se le llama el drive o el derecho, el que la mayoría lo tiene mejor que el revés, que este de acá. Pero hay veces que es todo lo contrario. Pero se ve muy poco. Donde tienen, este golpe lo tienen más malo que el revés. Y a veces yo me doy cuenta, y en los torneos que yo hago, a veces a algunos alumnos les digo, ¿por qué insistes a ese lado? ¿Es al revés? ¡No! ¡Observa! ¡Míralo! Oh, tiene más mal derecho. Tírala al derecho. No corre adelante, se mueve bien a los lados. Pero las 2 cortas que le hiciste, apenas corrió para adelante. Y tú sigues tirándola a los lados. Si no observas. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando yo les digo a mis alumnos, cuando tú vas a un campeonato, los 5 minutos no son solo para calentar, son para observar la debilidad del otro. Y en la vida muchas veces no nos detenemos nosotros a observar. ¿Por qué lado debemos entonces ir para salir victoriosos? Hay una estrategia que debemos nosotros crear y que viene del cielo. Amén. Con esto voy terminando. Le voy a compartir 3 principios. Amén. Para una estrategia. Y esto no es solo abocado a los pastores o a los líderes, sino a todos los que de alguna forma somos líderes de algún lugar, o sacerdotes, somos líderes de nuestra casa. Amén. Uno de los primeros principios: 1, haga planes en su vida que lo lleven a servir. Una de las cosas primordiales de un líder es servir. Amén. Es fácil pensar en nosotros mismos como el que da las órdenes, se lleva todo el crédito y se mantiene muy por encima de los demás. Ahora recuerden, esto es en todo ámbito, mis hermanos. En todo ámbito, como padres sobre todo. ¿Ya? Y con el respeto de nuestros pastores para todos. Para mí, como hermano, como líder. Y dice, y se lleva todo el crédito y se mantiene muy por encima de los demás. Cualquier tipo de liderazgo, una actitud así podría funcionar por un tiempo, pero pronto va a llevar a una destrucción de lo que Dios te ha encomendado. La autoridad siempre debe moverse al mismo ritmo que el servicio, porque los que están a tu cargo necesitan un líder que los guíe con su ejemplo y no a distancia y en base de órdenes. Decía un gran líder: para saber lo que está pasando en los que están a cargo de usted, recorra sus corazones y sus vidas. O sea, pregúnteles cómo están. Pregunte por ellos. Por ejemplo, tenemos a nuestro obispo Habacuc, el que tiene que estar viajando
constantemente al sur y al norte. Él no lidera de Santiago. Aprendió de su papá, de su padre, que recorrió casi todo Chile y parte del mundo, recorriendo los corazones. Porque el líder es una influencia. No es alguien que se sienta y dice, hagan esto. La mejor forma de liderar es influir en el otro a través de la acción. Cualquiera habla, cualquiera puede dar órdenes, pero el que hace enseñando, porque la Biblia así también lo mostró a través de Cristo, Él influyó en sus apóstoles haciendo, actuando. Dice su palabra que en el principio el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Movimiento, acción, el verbo se hizo carne. A través de esa escritura el Señor nos da a entender que la obediencia y la influencia está en el que yo me mueva, está en la acción, no en el decir. 2. Comienza a seguir el modelo de Jesús en cuanto a la forma de servir. Al fin y al cabo, el Señor es el siervo supremo. Estudie los medios y los métodos que usaba para servir. Observe su manera de hablar. Observar su manera de hablar. Amén. Sus expresiones y compasión y disponibilidad. ¿Recuerda usted cuando Jesús caminaba hacia la casa de Jairo? Porque su hija estaba enferma. Bueno, cuando él iba caminando ella estaba muerta. Pero ¿qué sucedió mientras él iba caminando? Dice que la multitud lo apretujaba. Y mientras él iba a la casa de Jairo, una mujer apareció desde la nada y se escabulló entre la gente que lo apretujaba y logró estirar su mano y tocar el borde de su manto. Y Jesús se detuvo. Todo lo que hizo Jesús fue una enseñanza primero a sus apóstoles y luego a todos los que estaban ahí, porque Jesús todo lo hace con un porqué. Amén. Él no da punta sin hilo. Él todo lo hace con un propósito, Él todo lo sabe, Él es omnisciente, todopoderoso. Y en ese momento cuando Él preguntó, ¿quién me ha tocado? Él sabía quién lo había tocado. Pero Él quería que todos supieran quién lo tocó para poder enseñarles lo que en ese momento les iba a enseñar. La fe de esa mujer, pero algo importante también, en lo que se representa aquí Jesús, en las 3 cosas que Él tuvo en ese momento. Su forma de hablar, su disposición por el tiempo. Amén. Y dice que ¿cuántos años la mujer llevaba en esta realidad? 12 años. ¿Cuántos años tenía la niña que murió? 12 años. Quiere decir que esta mujer, desde que esta niña nació, ella llevaba esta enfermedad a cuesta. ¿Qué era más importante en ese momento? Muchos dirán, una muerte es más importante. Esto es menos importante. Ponemos en balanza lo que es menos o más importante. Para Dios, para Jesús en ese momento, lo más importante era esta mujer. Él se detuvo. Aprendemos de Él su disponibilidad, su compasión y su forma de hablar. Es como Dios también quiere que nosotros actuemos. Esa es una de las mayores estrategias, de servir como Él sirvió. Y saber cuáles son los tiempos en que debemos actuar. ¿Qué es lo más importante? Y para Él lo más importante en ese momento era esta mujer.
Pero sin duda el padre, los apóstoles decían, la niña está enferma, se está muriendo. Y el Jairo que estaba quizá ahí desesperado, Señor, ya, pues deja de hablar con ella. Pero el control está en las manos de Dios. Y en nuestra vida es lo mismo. A Dios no se le escapa ningún instante de lo que tú estás viviendo o pasando. Tu problema para Dios ya está solucionado en el tiempo de Dios, en el Kairos perfecto. No es que no le importes. Pero ¿cómo si eso lo mío es tan terrible y Dios todavía no hace nada? Como la niña que ya había muerto. Y esto aparentemente, esta enfermedad, como esa enfermedad era menos importante. Sé que Dios está hablando a tu vida en este momento y has pensado, ¿y por qué Dios no hace nada en esto? ¿Cómo lo hizo en esa familia? ¿Lo hizo con ese hermano y conmigo no? Para Dios, todo lo que tú estés viviendo, como mi hijo cuando se le salió la ruedita a su auto, para mí fue importante ver una sonrisa en él y que él dijera, mi padre se preocupa por mí. Las pequeñas cosas que tú piensas que a Dios no le importan, para Dios son muy valiosas, porque tú eres su hijo y Él desea ver una sonrisa también en tus labios todos los días. Solo nos queda a Él, dice en su palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa eso? Que sepas que aún, a pesar de que lo tuyo aún no ves una solución, o no ves tu vida como tú la quisieras ver, Dios se va a agradar, vas a verlo sonreír, porque vas a tener fe en que Él sí lo va a hacer. 3, para terminar. Haga periódicamente un inventario sobre su propia persona. Debemos a diario presentarnos ante Dios de manera humilde y honesta, de forma que Él vea lo más profundo de nuestro corazón e intenciones, ya que todo se trata de Él y su reino y no de mí. Como dice el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Cuando nos presentamos al Señor humildemente, ténganlo por seguro que Él va a actuar en su vida y en la necesidad que hay en tu casa, en tu familia y en tu corazón. Muchas veces el Señor no obra no porque no te ame, es porque Él quiere ver un cambio en ti. Él quiere ver una actitud diferente en tu vida. Mire, dice su palabra que al altivo, ¿dijo? O al soberbio, dice que al altivo dice que lo mira, pero gracias Señor porque lo mira. Lo está mirando por lo menos hasta que diga, ¡hey! Date vuelta y cambia tu carácter. No quiero nada. Y se va. O no lo ha contestado, sí, a veces, alguna vez le contestó así a su mamá o a su papá, pero él lo sigue mirando a ver si cambia de actitud. Pero lo mira el Señor, no le saca la vista. Y el día y el momento en que usted se da vuelta y camina directamente hacia Él, humillado, diciendo, Señor, sí, aquí estoy, me he equivocado, pero pon en mí tu espíritu una vez más. Pon estrategia en mi vida, para que esta vida soberbia, para que esta vida dura, para que este corazón sea como el tuyo. Y Dios quiere en este día mostrar sus estrategias para contigo. El hombre siempre te va a apuntar. Eso tenlo por seguro, te lo doy, está firmado así. El hombre nunca va a ver algo bueno en ti. A él le importa más tu pasado, porque él no cree en ti. Tus mejores amigos te van a decepcionar, y se lo digo con base. Mi esposa se ríe. ¿Cuándo descubrirás que es tu mejor amigo? Fállale una vez. Si te da la espalda, nunca fue tu amigo. Tenemos un gran amigo en Cristo. Como dice el Chavo del 8. Oye, escúchalo. Está buscando amigos. No se la voy a cantar eso. En Cristo tenemos a nuestro amigo, a nuestro Padre,
a través del Espíritu Santo a nuestro Consolador. Pero tenemos que aprender que y saber y aceptar que la humanidad, cuando me refiero a humanidad me refiero a la carne, a todo lo que nosotros podemos ver, te vas a decepcionar, es parte de la vida, pero Dios te dice que te levantes. Y con esto termino. Cuando Pedro se restauró, ¿cierto? Cuando Dios lo restauró, dice, y le dijo, ve con tus hermanos, porque él iba a ser el líder, porque Dios lo iba a usar para ganar 3.000 almas y después creo que no sé cuántas más ganó. Había una gran tarea en él. Cuando volvió y se juntó con sus hermanos, más de uno, yo creo que la mitad le tiene que haber dicho, tú, le tiene que haber enrostrado, no tú, pero si tú fuiste el primero que lo negó y 3 veces, por lo menos yo fui una vez, y el otro, y yo me arranqué, pues. Yo no dije nada, yo no estaba ahí. Apenas tomaron a Jesús preso, yo arranqué ahí del jardín donde no me viera nadie, me escondí en una cueva. Pero tú estuviste ahí detrás de él y te dijeron, hey, ¿tú eres el Hijo de Dios? O sea, ¿tú eres uno de sus discípulos? No, dijiste. Y 3 veces. Y más encima a ti fue que se te entregó las llaves del reino. Y el Espíritu Santo te habló de que Él era el Mesías. Y ahora vienes aquí a decirnos que Dios te ha encomendado una gran tarea. Pero tenía que pararse firme, Pedro, en la promesa que el Padre, a través de Cristo, le había encomendado. ¿Por qué te digo esto? Porque voces continuamente estarán en tu oído diciendo que no puedes. Voces humanas y voces malignas. Pero la única voz que tienes que prestar atención es a la voz de Cristo. Póngase en pie, por favor. Le quiero invitar a orar un momento. Ore ahí en su corazón y si alguno lo desea y usted dice, por fe voy a dar estos pasos de salir adelante y conquistar la tierra que Dios me ha encomendado. Tu primera tierra es tu corazón, tu casa y los propósitos que Dios también por años te ha hablado y te ha dicho, te voy a usar. Y quiero invitarle a este lugar. Aquí están nuestros pastores para que oren por usted. Salga en fe y dígale, Señor, hoy me comprometo una vez más a obedecerte y a conquistar, Señor. Él es bueno y su bondad permanece para siempre. No hay condenación para sus hijos. Puedes salir en fe, puedes creer que Él algo hará y sin duda ya lo está haciendo. Gracias. Padre, gracias en esta mañana. Gracias por permitirme haber predicado una vez más tu palabra. Sé que dará fruto a su tiempo, Señor. Tú nos has llamado, Señor, a conquistar.
Señor, estamos ante tu presencia. Creemos que tú nos has llamado, nos has escogido como hijos para conquistar, Señor, nuestras familias, esta nación, Señor, parte de este mundo. Señor, hay muchas almas que te necesitan y estás buscando hombres, mujeres dispuestos a llevar tu palabra, esta palabra de esperanza, esta palabra que sana, esta palabra que alienta, esta palabra que levanta, Señor. Úsanos. Aquí estamos dispuestos, Señor. Somos, Señor, de los que dice: heme aquí, Señor. No tienes que pedirme, por favor. Aquí estamos dispuestos, Señor. Heme aquí, Señor. Haz lo que tú quieras, porque mi vida te pertenece. Porque hay otros, Señor, que sufren, que lloran, no tienen esperanza, no tienen, Señor, un enfoque en sus vidas, Señor. Muchos están muriendo en su dolor. Padre, pon tu corazón en nosotros. Que tu Espíritu Santo obre en misericordia en nuestras vidas para llevar tu misericordia a otros. Padre, pon un corazón de carne, Señor. Haznos sensibles a la necesidad de esta sociedad, a la necesidad de nuestras familias, Señor. Aquellos esposos que no han sabido, Señor, no han sabido, Señor, cómo cuidar a sus esposas, enséñales. Aquellas esposas que no han sabido cómo cuidar a sus esposos, enséñales, Señor. Entra a esas casas, Señor. Entra a esos corazones. Padre, te lo ruego en esta hora. Te lo pido. Por amor, Señor. Señor, usa nuestras vidas, nuestras bocas para llevar esperanza. Señor, que todo lo que hacemos en este lugar, a través, Señor, de estas redes sociales que nos permite, Señor, también salir, llegue a aquellos corazones que aún quizás no conocemos, Señor. A través de estos cultos hermosos, gloriosos, Señor, que te brindamos a ti. Que esta palabra y toda palabra, Señor, que se predique en esta iglesia, en este lugar, que sea de esperanza para muchos que escuchan a través, Señor, de las redes sociales. Los bendecimos. A ti que no te conocemos, te bendecimos. Tu casa es bendecida en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Lleva a esta iglesia, Señor, donde tú quieras, a través de todo lo que se hace aquí. Bendice a nuestros pastores, Señor. Bendice a su familia, bendice a nuestra pastora. Bendice a mis hermanos, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre. Somos tu iglesia, somos tu esposa. Qué privilegio, Señor. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengan una bendecida semana. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos.